Bueno, hablando desde la semana pasada y desde que estuvimos en la serie de matutino de fundamentos de la fe, las doctrinas, he quedado inquieto con el tema de lo escatológico, hermano. No podemos perder la perspectiva de que Cristo volverá. Amén. ¿Y sabe quién está esperando a Cristo? La iglesia. La iglesia. El mundo no. El mundo está pensando en otras cosas, en miles de cosas. Pero ¿quién debe estar esperando a la iglesia, a Cristo? Su iglesia, porque la promesa fue para la iglesia. ¿Cuál fue la promesa del Señor? Que Él regresaría, que Él volvería para llevarnos con Él a las bodas del Cordero, al tribunal de Cristo, a la eternidad con Cristo, a la nueva Jerusalén, al nuevo tierra, al nuevo cielo, nueva tierra. Eso es la perspectiva escatológica, es decir, que un día estaremos con Él. Por eso la fe cristiana no debe ser simplemente aquí por llenar una necesidad humana que tenemos todos los seres, quizás de creer en algo, de creer en alguien y de relacionarnos. Es que el Señor nos ha llamado y nos ha encontrado para que estemos con Él mientras vivimos y en la eternidad. ¿Sí o no? Ese es el sentido de la fe. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hay estudios de sociólogos, de personas que han analizado el comportamiento de la iglesia en los últimos tiempos, incluso en continentes enteros, Europa y otras partes del mundo, y están viendo y observando que la iglesia está dejando el primer amor, que los creyentes que en algún momento confiaron, creyeron en Jesús, recibieron del amor de Dios, recibieron un milagro, se están apartando de la fe. Y no solamente el hecho de no asistir a una congregación, sino de que están dejando la fe ahí como un accesorio más en la vida, como si yo me pongo hoy un sombrero, unas gafas o un saco y ya. No. Y eso está llevando a una tendencia que la Biblia habla acerca de la apostasía. La apostasía es otra de las señales de los últimos tiempos. ¿Qué es la apostasía? Yo dije que iba a hablar como un par de mensajes sobre este tema. La apostasía encontré que es el abandono o renuncia consciente de la fe en Dios, considerada una rebelión contra Él. Abandono de la adoración, abandono de la enseñanza, abandono del servicio o creer falsas doctrinas. Algo así como desertar, cuando alguien deserta de una misión. Los que estuvieron pues o han estado en las fuerzas militares saben que es desertar, abandonar la causa. Y los que han hecho estos análisis a nivel mundial de la iglesia están diciendo que está pasando ¿qué? Una deserción de la iglesia. Y encuentra uno personas que pueden decir, bueno, que en algún momento las vio uno caminar con el Señor, apasionadas por el Señor, entregadas al Señor, fervientes, y de pronto diciendo hoy día, no, yo estoy en la iglesia virtual. Y no es malo porque algunos hermanos nos están viendo. Ya dije que algunos de pronto salieron y bueno, se conectan desde donde están. Pero lo que estoy diciendo es que simplemente dejaron la fe como algo si me queda espacio, algo como si miramos a ver si se puede. Y eso está llevando a un abandono consciente de la fe. Pero iglesia, esto es una señal de los últimos tiempos, la apostasía, ¿cierto? Quisiera creer uno lo contrario, aunque también hay otra señal que es, hablaremos después,
que es el avivamiento, pero el avivamiento será el avivamiento de un remanente, de los que se guardan, no solamente que están ahí por estar, sino que realmente están fervorosos, se mantienen firmes, así sean o seamos unos pocos. Porque este mundo o estos tiempos son confusos, hay muchas posibilidades. Es más, hoy en día uno pudiese escuchar en la boca de cada persona decir, para mí lo importante es esto y lo que yo creo es esto y punto. Y si cada uno dice esa opinión, pues ¿cuántas opiniones habrá? Muchísimas. Pero ¿y qué es lo que ha dicho Dios? ¿Qué es lo que ha dicho Jesús? Porque hoy en día ya no se cree en los absolutos. O yo puedo creer a la manera que a mí me dé la voluntad. Pero la Biblia nos habla algo puntual y claro. Este mensaje lo he titulado Entendiendo los tiempos. A mí me encanta el profeta Daniel, aunque no voy a predicar sobre el profeta Daniel. Entendiendo los tiempos es que Daniel pudo entender lo que estaba pasando en la sociedad. Y nosotros estamos viendo tantas situaciones en la sociedad. Hace 8 días yo hablaba de las señales que el Señor Jesús habló, ¿verdad? Las guerras, las enfermedades, los terremotos, los falsos maestros, los falsos profetas, el enfriamiento en el corazón de los elegidos. Y todo eso hace parte de que tenemos que estar atentos porque los tiempos están cerca. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos de que el Señor venga. Amén. Porque algunos dicen, ay, ¿cómo van a predicar ese mensaje? Eso se predicaba por allá en los años 80. Y el mensaje en los años 80 era, prepárate, Cristo viene pronto. Pero eso fue para los años 80. Yo hace 8 días dije, no, eso sigue estando en la Biblia. No lo han cambiado. Pero tenemos que entender estos tiempos. Así que esta mañana quiero hablar un poco acerca de eso que se está dando, esas características de la apostasía. Ahora, el tema es un poco más amplio, pero tomé algunos pasajes, en particular los de las cartas a Timoteo, para aprender desde la misma Biblia qué es lo que está sucediendo. ¿Cuántos creen que la Biblia es lámpara a nuestros pies y nos muestra la realidad? ¿Sí? Hoy en día hay personas que aún habiendo conocido la fe dicen, bueno, pastor, eso es lo que usted cree. Y ya lo deja uno así, pero no es lo que yo crea, es lo que dice que a palabra del Señor. Frente a eso ya yo no tengo excusa, es lo que la palabra dice. Vamos al libro a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3 y luego también en primera Timoteo, pero primero veamos la segunda carta, que es donde tomé la base para este mensaje, este día, esta mañana. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos, ¿verdad? Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Qué más? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán ¿qué? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten ¿a qué? A la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante,
porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado ¿quién? El Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará? Padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores, ¿cómo irán? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dejémoslo hasta ahí. Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo fue ese equipero de Pablo que él en el segundo viaje llamó al ministerio y él lo acompañó siendo muy joven. Timoteo era hijo de griego y de una mamá judía y de su abuela también judía, pero él había aprendido la fe y había caminado con Pablo, pero cuando ya Pablo le escribe es porque a Timoteo lo han dejado en una ciudad bien interesante, la ciudad de Éfeso, como pastor. Y Timoteo tiene que enfrentarse a cosas un poco difíciles. Éfeso era una ciudad portuaria, era una ciudad cosmopolita, era una ciudad religiosa. No sé si ustedes recuerdan por allá en el libro de los Hechos que hay un alboroto y dicen que Diana está en Éfeso y Diana es la diosa que adora todo Asia, toda esa región. Y era venerado, o sea que había allí idolatría, ¿cierto? Pero también había mucha mezcla de filosofías. Sin embargo, como dice la escritura, que donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. O sea que allí a esta ciudad también había llegado ¿qué? La fe, la salvación, el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, aunque había llegado la fe, alrededor también todavía estaban ¿qué? Todo este poco de creencias, todo este poco de situaciones, y además estaba pasando algo en la iglesia, que muchos estaban mezclando la fe. Es decir, como si hubiesen recibido el evangelio, pero seguían en su misma creencia, en su misma idolatría. Uno diría, pero ¿cómo es posible? La verdad es que por eso Pablo tiene que darle recomendaciones a Timoteo para que esté atento y enseñe que de verdad o se camina con el Señor o se camina sin el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso hay como se dice, como dice el dicho, a medias tintas, ¿no? Hay por los laditos. O como decían antes, como un pie en el infierno y un pie en el cielo. ¿Cierto? O somos o no somos. Pastor, usted está últimamente muy radical. Pero pues es que esa es la verdad, ¿cierto? Porque a veces hay y el Señor, no, hay por los laditos, no, por el ladito no, es plenamente con el Señor. Porque cuando andamos plenamente con el Señor, estamos plenamente bendecidos, plenamente guardados por Él, plenamente en sus manos, pero no un ratico, ¿cierto? Como aquí y allá. Entonces, Éfeso era una ciudad donde se había sembrado la iglesia, pero había peligro de que estas filosofías y todas estas corrientes afectaran la iglesia, como lo hay hoy día. Como lo hay hoy día. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo y le habla de una realidad latente. Es el primer punto que he puesto a este mensaje. Recuerde, el título es Entendiendo los tiempos. Y lo primero es que hay que entender que hay una realidad latente y vigente. ¿Qué es latente? Que está ahí, que es real, que es vital, que está moviéndose y que es vigente. O sea que no ha cambiado, ahí está. Hablando de la iglesia, y le decía yo al Señor, Señor, que como siervo tuyo, como pastor
Señor, de tu rebaño que me has llamado y me has puesto aquí por el Espíritu Santo a hablar a la congregación, que siempre pueda hablar la verdad tuya. Y que siempre pueda instruir al pueblo diciéndole, mira, eso es lo que dice la palabra. No persuadiéndole, como dicen ahí, de que sobándole el hombro. No, creo que mi responsabilidad y nuestra responsabilidad como siervos del Señor es hablar la palabra que está ahí. Pablo le dice a Timoteo que hay una realidad. Versículo 1 del capítulo 3 de 2 Timoteo. También debes saber esto. Pablo le está diciendo a Timoteo, además de conocer que la ciudad tiene yo no sé cuántos habitantes, que tiene yo no sé cuántas problemáticas, que tiene este clima, que estos son los límites, que todo lo que tienes que saber, debes también saber esta situación. ¿Cuál situación? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Tiempos peligrosos para quién? Para la iglesia. Para la iglesia del Señor. ¿Cuántos creen que estamos en tiempos peligrosos? Mi intención no es asustarles, ni tampoco yo me asusto, porque es que aquí el Señor nos llamó fue a valientes. ¿Cuántos valientes del Señor hay acá? Santo Dios, yo pensé que esos valientes iban a parar a decir, firmes, aquí estoy. ¿Cuántos valientes del Señor hay? Bueno, ahí ya, yo creo que es por el frío, hermanos, que uno no quiere ni sacar la mano, ni decir aquí estoy. Porque déjeme decirle que el evangelio es para vivir con valentía. Gracias, hermana. Lo voy a decir otra vez, el evangelio es para vivir con valentía. Amén, hermanos. ¿Sabía que fuimos llamados a una lucha? A una lucha contra las tinieblas, a una lucha contra el pecado, a una lucha contra la mentira y el engaño. Y no es para ponernos un traje y decir, lucha contra. No, no, no. Es una realidad espiritual, hermanos. Porque el pecado sigue vigente, ¿o no? Me encanta lo que dice Libertad en Cristo acerca de los tres enemigos: la carne, el mundo y Satanás, el diablo. Y dice que son enemigos espirituales reales. Y dice que aunque nosotros nos convirtamos, le entreguemos nuestra vida a Cristo, el diablo va a seguir tentándonos. El diablo va a seguir poniendo la cascarita. El mundo va a querer seguir jalándonos. Esta carne va a empezar a luchar y decir, quiero hacer la voluntad de Dios, pero todavía me gusta, aquí esto me llena. ¿Sí me hago entender? Que es una realidad. Entonces el evangelio, la vida cristiana es para valientes. Ay, pastor, es que yo no puedo. Pues dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia también dice, todo lo puedo en Cristo. Amén, hermano. ¿Se da cuenta que hemos sido llamados a enfrentar con valentía una condición? ¿Cuál condición? La condición caída del ser humano, que Cristo tiende un puente para que volvamos a Dios, pero cada día debe ser una lucha espiritual. No para decir, ay no, pastor, qué cansancio, yo mejor me quedo aquí. Quédese ahí, que al final el resultado será desastroso. Mejor no lo recomiendo. Mejor digo, ¿sabe qué? Seamos valientes. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Pastor, eso fue lo que le dijo a Josué. Sí, pero la Biblia nos habla de tener una actitud de valentía para vivir de acuerdo a la manera que el Señor quiere que vivamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque muchas veces, y es una tendencia que se está dando, el evangelio se ha vuelto un relax. Eso da lo mismo leer o no leer la Biblia. Eso da lo mismo buscar o no buscar al Señor. Eso da lo mismo. No, no es lo mismo, hermanos. Yo estoy convencido que no es lo mismo cuando uno camina con integridad con el Señor a cuando camina de cualquier manera. Y lo he visto muchas veces. Cuántas recomendaciones uno a los hermanos: hermano, camine con el Señor, confíe en el Señor, tranquilo con el Señor. ¿Será que sí, pastor? Bueno,
Pablo le dice, debes saber esto, habrán tiempos que peligrosos para la iglesia. ¿Por qué Pablo le dijo eso? Volvámonos un poquito y es un poquito de contexto que hay allí. Hechos 20, 29 y 30. Libro de los Hechos. Pablo en el capítulo 20, él se está despidiendo allí en la iglesia de Éfeso, pero él está hablando algo también por el Espíritu. Hechos 20, 29 al 30. Dice, esto le dice Pablo a los hermanos de Éfeso, ahí está el contexto. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Ay, 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 lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas que perversas para arrastrar tras sí, ¿a quiénes? A los discípulos. Pablo ya sabía cómo era la situación en Éfeso. ¿Qué le dice? Ahí todavía Timoteo no es el pastor de la iglesia en Éfeso. Él se está despidiendo porque va camino a Jerusalén y después va a ser llevado a prisión y bueno, juzgado, todo lo que le pasó a Pablo. Pero él está diciendo, tengan cuidado porque van a levantarse en algunos, ¿para qué? Para querer hacer daño ¿a quién? Me gusta como dice allí, al rebaño. ¿Y cómo dice? Que habrán lobos ¿qué? Rapaces. Porque el lobo ¿qué hace con las ovejas? Se las roba, las quiere acabar, ¿cierto? Pero el Señor tiene un rebaño para guardar, pero también para que nosotros estemos alerta. Por eso Pablo le dice a Timoteo, vendrán los tiempos difíciles, allí habrá dificultad. Pero también mira lo que dice en la primera carta a Timoteo, ahora sí, en el capítulo 4, versículo 1. Y esta me sorprende todavía más. El mismo apóstol Pablo está hablando. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿A quién le escribe Pablo? A Timoteo nuevamente. Pero aquí ya no está diciendo, cuidado porque allá la situación es así, la situación espiritual. Ahí no se está hablando de los hermanos, sino está hablando del ambiente espiritual, porque el enemigo no tiene sino una sola intención: robar, matar y destruir. Pero la intención del Señor es darnos vida y vida en abundancia. Pero ahí está el enemigo, ¿se da cuenta? Entonces aquí ya Pablo no dice, sepa esto, sino Pablo dice y habla por el Espíritu. ¿Cómo dice? Pero ¿quién dice? El Espíritu dice claramente. Ay, ay, ay. ¿Quién está hablando? Pablo está diciendo que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿quiénes? Algunos. Ay, esa palabra me dio como consuelo. No todos, gracias a Dios. Por eso también dice allá en Hechos 20 que se levantarán algunos como lobos rapaces, pero no dice que todos. Pero aquí lo ratifica y dice Pablo, hablando por el Espíritu, que en los postreros algunos, ¿qué harán? Apostatarán de la fe. Ya hablamos que apostatar es ¿qué? Negar la fe, abandonar la fe, abandonar la adoración, abandonar la enseñanza y creer en falsas doctrinas. Por eso también dice allí en el versículo 1, Pablo hablando por el Espíritu, que dice, escuchando a quienes. Aleluya, eso lo dice la Biblia, hermano, no tengamos temor. Hay espíritus que, ay pastor, qué miedo, no hable así. No, lea la Biblia. Tranquilos que en el nombre del Señor Él nos ha dado autoridad para discernir y para reprender las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que es una mañana con frío, hermanos,
Pero déjeme decirle que en cuanto a la fe, no podemos tener temor y no podemos asustarnos, ¿no? En el nombre del Señor, cualquier cosa espiritual demoníaca se tiene que ir, hermanos. Esa es la autoridad que Cristo nos ha dado y eso fue lo que Él ganó en la cruz del Calvario, para que nosotros en su nombre lo ejecutemos. No en nuestras fuerzas, ni en gritería, ni en zapateo, ni en aplausos. No, no, no. Es en el nombre de Jesús, ¿o no? Porque en el nombre de Jesús hay poder, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso al Señor si en realidad. Tremendo lo que Pablo le escribe a Timoteo. El Espíritu dice que algunos abandonarán la fe. ¿Y creerán en qué? En doctrinas de demonios. Porque escuchan ¿a quién? No, ahí lo dice. Espíritus engañadores. Por eso, amada iglesia, amados amigos que nos escuchan por el canal de YouTube, hay que discernir los espíritus de dónde viene todo. Como dicen por ahí, no coma todo, no coma cuento, coma palabra. Y pídale al Espíritu Santo que le indique, Señor, ¿esto es tuyo? Porque doctrinas de demonios proliferan por todo lado, aún por los medios que también nos comunicamos, hermanos. Cosas raras, enseñanzas raras, donde cambian el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Por cualquier otra cosa, por cualquier otra creencia, por cosas que usted y yo, si me pusiera aquí a enumerar algunas, usted diría, como dice el paisa, qué bobada. ¿Sí o no? Pero déjeme decirle que muchos escuchan esas bobadas. Y espiritualmente, ¿qué pasa? Se vuelven y se dejan engañar. Eso es como la gripa. ¿Sabía que yo me he dado cuenta de eso? Eso es como la gripa. ¿Usted cómo se da cuenta que se contagió de gripa? Pues sí, le dio el malestar, pero para usted es muy difícil saber quién lo contagió. Cuando estuvimos en lo del COVID era de dónde vino. Yo me acuerdo que al comienzo, ¿qué era? Si usted salía a la calle tenía que, mejor dicho, pasar 5 anillos de seguridad antes de entrar a su casa. Se tenía que quitar el calzado, bañarse, desinfectar, todo eso. Pero aún así, si usted por ahí cogía el virus, usted no sabía dónde lo cogía, porque no se podía ver fácilmente, ¿cierto? Entonces por eso había que tener la prevención y la precaución del tapabocas, del desinfectante, bueno, todo eso, las cámaras, no, eso salió toda una tecnología a la disposición. Pero déjeme decirle que en cuanto al engaño, en cuanto al error, en cuanto a estos espíritus que operan, solamente tenemos un antídoto. Número 1, el Espíritu Santo en el discernimiento junto con la palabra. Porque muchos también están diciendo, es que el Espíritu me dijo, y están contrario a la palabra. Eso es herejías. ¿De dónde vienen las herejías? Los que están diciendo, es que aquí sí está el Espíritu y allá no. Eso es una herejía. Si el Espíritu se mueve libremente. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y ni para qué seguirle enumerando. Por allá escuché una en Medellín. Esto es vigente. No le voy a dar ni la dirección ni el nombre para no generar escozor. Solamente voy a hablar de la situación. Se están reuniendo, se están congregando, se están con la intención de recaudar fondos para comprar un terreno muy, muy, muy grande en Centroamérica, en el Caribe específicamente. Tampoco le voy a decir el país para que usted no diga, con razón, ni tampoco para que diga no voy a ir por allá. Pero ¿cuál es la propuesta? Recaudar dinero a través de muchas situaciones, porque también hay asuntos de ventas y de negocios ahí en medio de toda la congregación. ¿Por qué comprar allá? Porque
todos los que se unan a ese movimiento, a esa comunidad, tienen que en últimas irse a vivir a ese país y a ese lugar que van a comprar, porque allí el Señor los va a recoger. Y están moviendo plata, mucha plata, espíritus engañadores. ¿Cómo así, pastor? Entonces, ¿dónde nos va a recoger el Señor? Donde estemos, hermanos, siempre y cuando estemos con nuestro corazón dispuesto. ¿Qué tal que a usted la venida del Señor lo coja paseando? ¿Qué importa? Pero lo importante es que se vaya. O que nos encuentre aquí el Señor, alabándole y glorificando. Mejor. O si estamos en la casa, porque dice el Señor que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces se da cuenta que hay espíritus que están engañando, confundiendo la verdad de Dios. Iglesia, Pablo le dijo a Timoteo, debes saber esto. Y creo que como iglesia debemos saberlo. ¿Para asustarnos? No, para entender los tiempos. Pastor, ¿y entonces yo qué debo creer? Ahí está la palabra. Creo que todos tenemos Biblia. No es solo para tenerla allí en el Salmo 91 abierta, no, para leerla toda. Y para fundamentarnos en Cristo, porque vamos a mirar que no solamente hay una realidad latente y vigente de peligro para la iglesia. Hay algunos que dirán, no, pastor, usted es muy exagerado. No, lea la Biblia. Sencillo, lea la Biblia. A ver si es que estoy diciendo lo que no es. Pero el Espíritu dice que algunos escuchando espíritus engañadores, por eso lo importante de escuchar sanamente. No escuche cualquier cosa, hermano, tenga discernimiento del Espíritu. Yo no puedo controlar ni decirle a usted que debe, no, pero sí le digo, discierna, porque a veces, y yo lo he visto, yo mismo he visto cosas y digo, ay, como tan bueno eso, pero llega un punto en que se perdió el mensaje, ahí ya entró otra cosa. Digo, ya esto no es de Dios. Porque también es una tendencia que hay, mezclar una partecita fundamentada en la palabra y la otra una mentira. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? No, con que Dios ha dicho, no moriréis. ¿Y qué había dicho Dios? Sí moriréis. El engaño sigue siendo igual, el diablo sigue, vea, el diablo no ha cambiado de estrategia. Lo que nosotros tenemos que estar es muy atentos y pedirle discernimiento al Espíritu Santo, porque ya el Espíritu ha sido dado para enseñarnos y para diferenciar. Amén. Entonces no vamos creyendo cualquier cosita, porque podemos caer en ese peligro. Esa es la realidad, y la realidad que vivía la iglesia de Éfeso, pero también la realidad que vive la iglesia hoy en día. Ya lo dije, la tendencia ¿cuál es? Que muchos están abandonando la fe. Para muchos ya no es importante creer solo en el Señor. O como dijo alguien también, el evangelio muy bueno, muy chévere, pero también esto. Yo no, el evangelio no se puede mezclar, hermanos. Es suficiente, Cristo es suficiente, ya lo hemos venido enseñando. Número 2, ¿cuál es esa característica de los hombres de los últimos tiempos? Ese carácter, ¿cómo se comportan? ¿Cómo uno evidenciar que se contagiaron? Y esto sí es tremendo, porque más que uno hacer un análisis y señalar a una persona, porque nosotros no estamos pues para juzgar, pero las obras sí son evidentes de aquellos que se han dejado contagiar. Así como el que tiene gripa y estornuda, dice uno, uy, Dios mío, este está contagiado. Así son los síntomas de algunos que se contagian del engaño, del error y caen en la apostasía. Capítulo 3 de la segunda carta. La lista es larga. Entre el versículo 2 y el versículo 6 hay 19 características. Algunas que menciona aquí la Biblia. Dice, amadores de sí mismos, empieza en el versículo 2. Hombres que amadores de sí mismos, ególatras, ¿cierto? Cuando el mismo Señor Jesús que enseñó,
¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Pero hoy en día el corazón y las propuestas que hay en cuanto a la fe, en cuanto al estilo de vivir, es ámate a ti mismo y no ama a Dios primero. ¿Ve que allá hay la diferencia? Dentro de esta lista de 19, pues habrá varios, no me puedo detener en todos. Ávaros, las codicias, ¿no? Hoy en día hay una tendencia, por ahí rueda un evangelio de la prosperidad, que eso pareciera unas transacciones con Dios. Dale a Dios y Dios te está, a ver, no es que Dios te vaya a dar, sino que casi que Dios está obligado a que te devuelva divisas y no sé qué más. No, yo creo en la prosperidad de Dios. ¿Cuántos han sido prosperados y bendecidos por el Señor? Pero tampoco es un asunto de negocio, ni de vender la fe, ¿cierto? Trae que Dios te va a dar. Yo estaba empezando los caminos de la vida cristiana, tal vez era mi primer año, sí, mi primer año de cristiano, y por allá en un lugar que me invitaron, y yo dije, bueno, pues vamos a ver, yo todavía no discernía muy bien. Y entonces el que estaba predicando dijo, bueno, haga sus cuentas, ¿cuánto debe? Y traiga el diezmo de eso. Y yo dije, pues sí, la Biblia habla de diezmo, la Biblia habla de... Pero me quedé pensando por un momentico, si alguien debe 10 millones y va a traer un diezmo, pues ya no debe 10, sino debe 11. Porque el principio no es de lo que no tengo. El principio de bendecir, ser fiel a la obra, diezmar, ofrendar, ¿es de qué? De lo que Dios me da. Y entonces pero después con el tiempo, acercándonos un poquito más a esa situación, me di cuenta que era una codicia que había en esa persona. Y entonces era una manipulación. He escuchado a muchos hablar de prosperidad, de ultraprosperidad, y ¿sabe qué es lo curioso? Son los más vaciados. Y yo digo, ¿y cómo así? Si la bendición de Dios es real. No solo porque hablemos, sino porque creemos, porque vivimos unos principios y porque el Señor nos da la provisión real. Pero aquellos que tienen solo interés en lo material, cuidado, discierna eso, hermano. Porque muchos es llamativo. Pues a quién no le gustaría tener en su cuenta un poco de plata para ir a disponer, ¿sí o no? A cualquiera es llamativo, pero el evangelio no es eso. El evangelio es que nos enseña que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. No que el Señor es nuestro banco, nuestro cajero, no, Él es nuestro pastor. Entonces, esa es otra característica. Bueno, varias: vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Eso parece como para una canción de esas de despecho, ¿no? Toda esa descripción. Pero vea, hay algo que me parece curioso. La ingratitud es algo muy fuerte, ¿no? ¿Usted ha tenido situaciones donde alguien ha sido ingrato o ingrata con usted? Yo me pongo a pensar en el Señor y yo por eso le digo, y Señor, gracias. Siempre ser agradecidos. Pero ese es el carácter de alguien que se deja contagiar por ese afán de las cosas. Implacables, crueles, intemperables. Pero encontré uno que me llamó la atención, como lo dice la Reina Valera. Es ese me hizo. Infatuados, no infartados, por favor, la Biblia no dice infartados, ¿no? Dice infatuados. Y estuve averiguando un poquito qué era infatuado, que era esa soberbia que llena el corazón y quiere vanagloriarse y quiere recibir la gloria, robándole la gloria ¿a quién? A Dios. Yo, wow. Usted no ha visto esos personajes por ahí que dicen, es que yo sí tengo el poder, yo sí tengo la fe. Antes debería uno hablar con humildad, ¿cierto? Porque el poder no es mío, el poder es de Dios. Que yo crea, eso es otra cosa, pero eso no me da derecho a robarle la gloria a Dios. Esas son características de los hombres que han caído en la apostasía y que por ahí están proliferando, mostrándose a ellos y aparentando más que mostrando a Cristo. Hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, hemos sido llamados a mostrar ¿a quién?
a Cristo y su gloria. Por eso dice Pedro, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, no para anunciarnos nosotros. ¿Se da cuenta? Necesitamos diferenciar, necesitamos discernir, que no caigamos en esa tendencia, que nadie te dilumbre, hermanos. ¿Sabe a mí quién me dilumbra verdaderamente? Cristo Jesús. Y no porque no pueda reconocer a alguien, ve, tan amable, sí, está bien, pero en asuntos de la fe, ¿qué dice la Biblia? Puesto los ojos en Jesús. ¿No cantábamos ahorita? Amarte solo a ti. Si alguien me pregunta, ¿a quién he de seguir? Seguro le responderé, ¿a quién sino a Jesús? Ese debe ser el espíritu de la iglesia, seguir a Jesús, andar con Jesús y no dejarse contagiar por ahí de cualquier cosa. Pastor, ¿usted está hablando en contra de alguien? No, estoy hablando lo que me dice la Biblia, que son tiempos peligrosos. ¿Sí o no? Por eso tenemos que siempre tener el cuidado. Miremos al Señor Jesús. De esta lista de 19, usted la puede ver allí, en esos solo dos versículos, en esos tres versículos, el 2, el 3, el 4 y el 5, hasta el 5. Entonces son esos 4 versículos, 19. Hay muchas cosas, sobre todo que están enfocados más en sí mismo que en darle la gloria a Dios. Porque por ejemplo dice al final del versículo 4, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, qué bueno que también nos examinemos. Uy, Señor, yo no quiero caer en esa corriente. Pablo le dice a Timoteo, cuidado con los hombres, pero también le está diciendo, no vaya a caer en eso. Porque la Biblia también dice que el que crea que está firme, mire que no caiga. Entonces necesitamos estar ¿qué? Alerta. Yo sé que estos mensajes a veces no producen mucho amén. Y entonces dirá, bueno, pastor, ¿será que va a explicar los 19? No, tranquilos, ahí los dejo, ahí está en la Biblia. Vuelva y lo repasa usted con tranquilidad. Pero me sorprende cómo Pablo termina diciéndole a Timoteo, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Esto es tremendo porque son, ¿cómo es que dice también Pablo? Ovejas, lobos disfrazados de ovejas, ¿verdad? Apariencia de piedad. Pero dice allí, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es la recomendación que Pablo le da a Timoteo? A estos evite. Si usted discierne algo de esas características que como que no le suena en la fe y que como, evite. Aún, ahí ya ni siquiera dice que enfréntalos con doctrina, no, evítalos. ¿Es cobardía? Mi papá decía, evitar no es cobardía. No, es que yo le voy a decir la verdad. Bueno, si le va a decir la verdad, ore, ayune y póngase en la presencia del Señor, porque recuerde que están influenciados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y eso solamente sale ¿cómo? Con oración y ayuno. No es simplemente, ¿por qué entonces lo tengo que evitar? ¿No puedo hablar? Sí, pero no se vaya a dejar enredar. Eso es lo que Pablo le dice, no se deje enredar. Entonces, ¿cuál es el camino que Pablo le da a Timoteo? Bueno, los versículos 7 y 8, ¿qué hace Pablo? Le dice a Timoteo, así como por allá unos personajes que estuvieron en la época de Moisés, Janes y Jambres, ellos ¿qué hicieron? Resistieron la verdad. Porque esa es otra característica de los hombres que se han dejado llevar por esta tendencia de los últimos tiempos. Resisten la verdad. Cualquier cosa que le vayas a hablar, a decir que mira que Cristo, cualquier cosa te puede sacar. Cualquier argumento, ni siquiera ya desde lo humano. Recuerde que está influenciado por doctrina de demonios, entonces pueda que sean ya demonios hablando en cuanto a la fe. Uy, pastor, eso sonó muy feo. Por eso necesitamos discernimiento, hermanos.
Si eso no te suena, no te dejes engañar. Pueden llegar a cualquier momento a tu casa. No estoy diciendo que golpeen o que lleguen de alguna u otra manera. No. Te llega la enseñanza, la influencia. No te dejes confundir. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ahora sí el tercer punto, es acerca de el camino entonces que debe seguir Timoteo. Versículo 10 en adelante. Pero tú, le dice dos veces, en el 10 y en el 14, pero persiste tú. ¿En qué debe concentrarse Timoteo? Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina. La doctrina que Pablo le ha enseñado a Timoteo, ¿cuál es? La doctrina de Cristo. Pablo, como apóstol de Jesucristo, le ha enseñado la doctrina ¿de quién? De Cristo. No la última tendencia, no la última moda. Hermanos, es que de verdad, a veces es asustador porque cada día en tendencias, en creencias, en pensamientos, cada día hay multitud de ideas. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que en ninguna Cristo aparece por ahí. Entonces Pablo le dice, acuérdate o persiste ¿en qué? En la doctrina que ha sido enseñada. Quizás usted ha escuchado un versículo que recitan algunos. Es que la letra mata y el espíritu vivifica. Y a veces no se interpreta bien. Cuando está hablando Pablo de la letra, está hablando de la letra de la ley. Volver a la ley es volver a la muerte. Y estar en el espíritu es venir a la vida. Pero él no está hablando de no estudiar, ni de pereza espiritual para la escritura, sino que está diciéndole no vuelva a la ley, porque volver a la ley es volver a la muerte. Más bien tenga una vida ¿en qué? En el espíritu. Pero necesitamos mantenernos en una doctrina cristiana sana, porque hoy en día mire hermanos, están vendiendo la fe como vender, no sé, cualquier cosa. Es que parece increíble cómo se está dando eso. Ahora, pastor, y entonces ¿no le gustaría que hubiese más iglesias, más cristianos? Sí, pero que no para confundir la iglesia que ya está establecida. Yo sé que de pronto a alguno de estos le generará escozor, pero es la verdad. No tiene sentido. Por eso tenemos que cuidar la doctrina. ¿Qué más le dice Pablo que cuide? La conducta. Ay, ay, ay. ¿Qué podríamos traducir por conducta o interpretar? Es el comportamiento, pero también, como dice mi hermana Amanda, el testimonio. ¿Sabía usted que todavía el testimonio es algo poderosísimo? Para que digan, persona, vea. Pero tengamos cuidado porque cuando hay mal testimonio es desastroso. Pero todavía Dios nos llama a ser testimonio de que somos realmente hijos de Dios, de que podemos vivir diferentes, de que tenemos una fe. No simplemente la proclamamos, sino que la vivimos y que la evidenciamos por medio de ¿qué? De la conducta. ¿Qué dice Santiago? ¿Alguno es sabio y entendido? Muéstrelo por su buena conducta. Uy, esa persona es santa, esa persona es decente, esa persona es sabia, esa persona es prudente. ¿Por qué sabemos eso? Por su comportamiento. Porque es que no podemos tener una incoherencia que se comporte tan diferente, pero en el culto es, y no estoy señalando a nadie, por favor, sino como que dice uno, pues no entiendo. La persona que alaba, que busca a Dios, pero en su conducta se comporta diferente. Ahí hay una incoherencia. Y si quizás es algo que batallamos, pidámosle al Espíritu Santo, ayúdanos a tener ¿qué? Buen testimonio. ¿O no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, este mensaje no es para regañar, hermanos, es para animarnos. Primero, mantengámonos en la doctrina, pero también mantengámonos en la conducta, en la buena conducta, pero también mantengámonos en el propósito. ¿Por qué Pablo le habla a Timoteo del propósito? De que podamos entender
que en Dios tenemos un propósito. Recuerde que estamos hablando de que Cristo volverá y de que en este mundo somos pasajeros y vamos camino a la eternidad. Entonces, que entendamos que en Dios tenemos un propósito. ¿Usted tiene claro eso? Que tenemos un propósito en Dios. Y no es una frase de cajón, porque hubo un tiempo en que todo era propósito, propósito, propósito. No, pero Pablo le dice a Timoteo, entiende que hay un propósito. ¿Sabe por qué? Porque la tendencia de la apostasía y de las corrientes y de las falsas doctrinas es que cambian. Hoy creen una cosa y dan la vida y se apasionan por eso que dicen que es, mañana creen otra. Así le pasó a una corriente que creía que el fundador de esa corriente era el Mesías. Ese sí era el Mesías. Y tuvieron un problema muy serio porque se murió el Señor. Y ahora, ¿cómo le decían que era el Mesías? Entonces, fácil, ¿qué dijeron? Bueno, entonces la esposa no es la Mesías, porque ese cuento, pues yo creo que no lo van a creer otros, ¿cierto? ¿En qué momento pasó eso? Entonces salieron a decir que la esposa no solamente era la esposa de ese Mesías, que ya no estaba, ahora ella es la esposa de Dios. Algunos saben y conocen de los que yo le hablo. ¿Sabe por qué? Porque eso lo llevaban los buses en los letreros por allá en Robledo. La esposa de Dios, fulana de tal. No doy más detalles, ya el resto lo podemos investigar. No, es verdad, lo dije. Entonces, Pablo le dice, acuérdate que tenemos un propósito en Dios, pero esas falsas doctrinas y esas corrientes van cambiando, hermanos. Cada día se van inventando otra cosa. Iba a decir la otra palabra paisa, pero dejémoslo así. Otra cosa, ¿cierto? Pero Pablo también le dice, no solamente en el propósito, sino mantente ¿en qué? En la fe, en la verdadera fe. Ya sabemos en dónde debemos poner la fe, ¿cierto? En Jesús. ¿Qué más le dice Pablo? En longanimidad. Esa es una expresión sinónima de paciencia. Pablo no le dice, Timoteo, haz una batalla espiritual contra los falsos maestros y repréndelos. No. ¿Sabe por qué? Porque los falsos maestros no se van a acabar. El mismo Jesús lo dijo. Van a cambiar, van a venir con otra, aquí sí lo voy a decir, con otra carreta. Por eso hay que estar alerta de no dejarnos engañar. Pero lo que Pablo sí le dice es, mantente en la fe que has creído, en Jesús. En la fe firme, en la fe que realmente tiene fundamento. Romanos 10 también dice que los que a él miraron no fueron avergonzados. Pero ¿para qué creer y para qué ir tras corrientes y tras doctrinas que hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra? Y aún hombres que inventan y dicen y mañana te salen con otro cuento. Cristo ya estableció los principios y punto. Por eso le dice a Timoteo, mantente también en la fe, porque la fe en Cristo es antes, lo que Él hizo, es ahora y es a futuro. ¿Cuántos dicen amén? En Él están todos los tiempos, pero también tenemos que tener paciencia. Pablo le dice a Timoteo, paciencia y mantente en persecuciones y padecimientos. Y aquí nos toca una partecita, versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo? Amén, dice aquí la palabra y es la promesa, padecerán persecución. Ahí sí ya no hay amén. Pueda que la persecución no es que ahora nos tiren piedra, o como contaba por ahí un pastor aquí en Medellín, que le tiraban tomates, huevos podridos allá a la puerta de la iglesia, le hacían un poco de cosas. Pueda que esa persecución ya no esté, porque ya la cosa como que dice, son cristianos, bueno, dejémoslos. Pero sí hay una persecución ideológica, sí hay una persecución para querer confundirte. Por eso hay que hablar de los tiempos peligrosos y de las características y de los espíritus engañadores, porque eso sí es una persecución constante. Entonces Pablo le dice a Timoteo y también nos dice que los que queremos vivir piadosamente también tendremos cierta persecución. Así que no nos asustemos, iglesia. Ay, ¿verdad que usted es cristiano?
Ay, pero ¿qué de malo tiene esto? ¿Sabe? Yo a veces he visto como que cuando hay un cristiano que va caminando firme y de pronto se desvió, el mundo celebra, el mundo como que dice, wow, eso era lo que queríamos, que dejara tanto fanatismo, tanta religiosidad. Pero hablábamos con mi esposa y decíamos, ¿y qué pensará el Señor? ¿Será que piensa lo mismo el Señor de un hijo suyo que va caminando bien y se desvió y cayó por allá en el pecado? El mundo celebra, pero quizás el corazón del Señor se duele. A nosotros como pastores también hay situaciones que ve uno y dice, ay Señor, muy difícil. Pablo le dice a Timoteo, mantente en ese amor, mantente. Y el versículo 14 le dice, persiste en lo que has aprendido. Por eso el versículo 16 dice que es la escritura la que nos enseña. Entonces aquí volvemos a ¿qué? A la doctrina, a la fe, al amor, a la paciencia, a soportar la persecución y mantenernos en ¿qué? En la palabra del Señor. Amén. Hermanos, algunos dicen algo que no es cierto. Antes de yo ser cristiano, entregarle mi vida al Señor, decían, no vaya a leer mucho la Biblia porque de pronto se vuelve loco. Yo no sé si a usted le tocó. Ahora, yo ahora entiendo más las cosas. ¿Usted ahora entiende un poquito mejor la vida, el mundo con Cristo? Ahora, que para muchos el evangelio es locura, eso ya es otra cosa. Pero al contrario, entre más leamos la palabra, entre más anhelemos, más conoceremos, más caminaremos firmes. ¿Cuántos han seguido los devocionales del especial de la Biblia de este mes? ¿Qué salmo estamos leyendo? 119, basado en un acróstico del alefato o de las letras del hebreo. Son porciones de 8 versículos, pero cada porción nos lleva a decir, yo quiero más de eso, yo quiero más. A decir, este es mi fundamento, a decir, esta es mi verdad. Octubre, el mes de la Biblia. Recordamos el mes de la Biblia porque es el fundamento de nuestra fe. No solamente un hecho histórico de alguna corriente cristiana, porque la palabra de Dios no es exclusiva para una sola corriente, sino para todo el pueblo de Dios. Y celebramos que tenemos la escritura en las manos, pero necesitamos que fundamentarnos en la palabra. Ay, pastor, otra vez lo mismo, no tiene otro mensaje. No, es lo que el Señor me pone para traerte y decirte, mira, si mantenemos firmes en la palabra, si mantenemos con la lámpara, iremos caminando bien, paso a paso, con paciencia. Para los griegos como para nosotros, por eso Pablo aquí le escribe a Timoteo, con paciencia también, porque para los griegos era una impaciencia, el tener que esperar tanto, el tener que aplomarse, era una impaciencia. El mundo actual también es ¿qué? Impaciente. Por eso está llevando ¿a qué? A la ansiedad, al desespero, a la búsqueda de que nada lo sacia, y va para aquí, va para allá, y va para todo lado y se cansa y nunca llega a ningún lado. Pero hermanos, cuando reposamos en Cristo, cuando entendemos que en Cristo está todo, podemos decir, gracias Señor, yo descanso, porque mi vida, mi alma, mi situación está en tus manos. Tengamos paciencia, iglesia, que un día aparecerá el Señor. Un día le veremos cara a cara. Pero tengamos discernimiento de estos tiempos que son difíciles. Pastor, ¿el Señor le ha mostrado algo? No, yo no voy a traer aquí una falsa profecía. Alguna vez tuve un sueño, pero yo dije, Señor, eso es lo que dice tu palabra, que a cualquier momento tú volverás. ¿Para qué más profecía, hermanos? Que el Señor me guarde de decirte que una hora, una forma. No, eso es herejía. Pero lo que el Señor sí me ha inquietado estos tiempos, iglesia de Jesucristo, debemos estar preparados para el encuentro con el Señor. Todo podrá pasar, lo dijo Jesús, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Qué tal si usted se pone de pie un momento, oramos al Señor y le decimos, Señor, que podamos seguir ese camino, el camino de la fe en ti, el camino del amor, el camino de esperar,
el camino quizás de la persecución. No se asuste, hermano, hermana, no se asuste si alguien quizás le dice un comentario en cuanto a la fe. Disciérnalo. Y si tiene aún que reprenderlo ahí en voz baja, no a la persona, sino al comentario, repréndalo. Y diga aún: en el nombre de Jesús yo reprendo esa mentira del diablo, y punto. Porque quizás puede ser esa la persecución. Ay, es que me dijeron. Que me digan lo que me quieran decir. Al fin de cuentas ya saben lo que ese es otro dicho. Primera de Freddy a los copocabanenses: el que te critica no es el que te bendice. Punto. Ya voy como en el versículo 8. Ya tengo varios, voy a sacar. No, Señor me guarde. Que estemos preparados amando al Señor. Amén. Estos tiempos son difíciles en cuanto a la fe. Hay peligro de confundir. El enemigo trabaja para rondarte, él no para confundirte, para desviarte de la fe. Pero con el Señor podemos caminar firmes diciéndole: Señor, aunque yo no lo entienda todo, aunque yo no lo sepa todo, tu espíritu sí me da entendimiento, tu espíritu sí me da claridad, y yo quiero caminar contigo. Cierra tus ojos un momento, y los que están allí en la conectividad también les invito a orar y le digamos: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un mensaje de esperanza. El mensaje de la cruz es esperanzador, no solamente porque hemos sido perdonados, sino porque también, Señor, es un mensaje de una esperanza eterna, con confianza. Señor, queremos hasta el final llegar contigo. No queremos desviarnos. Hay tiempos peligrosos, hay hombres peligrosos, hay espíritus engañadores, hay doctrinas de demonios. Señor, danos el discernimiento y danos la sabiduría y la autoridad para enfrentar en tu nombre, Señor, todo engaño de las tinieblas. En el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, que nuestra mente, Señor, que todo nuestro ser sea, Señor, direccionado por tu palabra, por tu espíritu, Señor, y que podamos caminar firmes en la fe. No desmayes, hermano, no desmayes, hermana, no te detengas, no mires atrás, al contrario, vamos hacia adelante con el Señor. Quizás el mundo, quizás habrá voces que te dicen: ¿y para qué seguir? ¿Y por qué caminar así? Pero hoy el Señor te dice, nos dice como iglesia, y el Espíritu nos habla y nos dice: caminemos firmemente en Él, en amor, en fe, en paciencia. Señor, gracias. Aquí hay una iglesia, aquí está tu pueblo. Señor, somos una congregación local, pero hay un pueblo alrededor del mundo, Señor, que se guarda, un remanente. Señor, que no nos asusten los tiempos difíciles, que no nos asusten los hombres peligrosos con carácter de herejía y de apostasía, sino que al contrario podamos caminar firmes, entendiendo, aún orando y teniendo hasta misericordia por aquellos que se han desviado. Señor, no somos el juez eres tú, Señor, pero tú sí nos das discernimiento. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, porque muchas cosas rondan, mucho engaño, aún de tradiciones de la fe rondan. Pero hoy, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu dándonos más y más discernimiento, y que podamos, Señor, amarte a ti, amarte a ti. ¿Qué tal si terminamos este tiempo de celebración cantando esta estrofa? Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, no seguir mirando a otro lado, sino adelante, Señor. Gracias, Jesús. Amarte solo a ti. Cántalo con convicción, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Escucha tu pueblo, Señor, esta mañana. Amarte solo a ti, Señor. Oh, Señor, gracias. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás.